cuales un paciente no terminó el estudio. Se mantuvieron 24 pacientes en el grupo A y 33 pacientes en el grupo B. De estos, el promedio de edad fue 101 meses para el primer grupo y 115.7 meses para el segundo. No hubieron diferencias clínicamente significativas entre edad o género, lo que nos hace pensar que estas variables no fueron confusoras a lo largo de nuestro estudio. En estas fotografías se muestra la mejoría clínica que tuvieron nuestros pacientes, tanto con el tratamiento con factor de transferencia como con el placebo. Esto sabemos que fue secundario al uso de esteroides y sabemos la utilidad que estos tienen. Sin embargo, la mejoría inicial fue al día 14 y posteriormente hasta el día 28. Lo que nos muestran estas gráficas, valorando el score tanto objetivo como subjetivo en ambos grupos de estudio, es que hubo una disminución y mejoría clínica a partir del día 14, tanto en el score objetivo como el subjetivo, que se prolongó hasta el día 28. Sin embargo, comparado con lo que se ha reportado en la literatura, no hubo una mejoría significativa entre ambos grupos. A nivel inmunológico, se reportaron incremento de las líneas celulares CD8 en los pacientes tratados con placebo. Esto nos lleva a pensar que puede ser la causa en que en cuanto a los pacientes se les retira el tratamiento con esteroides, se incrementen las exacerbaciones. Por otro lado, hubo una P significativa en los pacientes que recibieron factor de transferencia en cuanto a la línea celular del antígeno leucocitario cutáneo, lo que nos hace pensar que a lo largo del tratamiento van a disminuir las exacerbaciones de esta enfermedad. En cuanto a las líneas celulares de CD3, en los pacientes que fueron tratados únicamente con placebo, estas disminuyeron, también lo que nos hace pensar que en estos pacientes las exacerbaciones se iban a mostrar antes que en los pacientes que habían recibido factor de transferencia. Y como mencioné, esta gráfica nos muestra esa disminución de las células CLA en los pacientes que tuvieron tratamiento con factor de transferencia, y esta gráfica nos muestra el incremento que hubo de la línea celular de CD8 en los pacientes que solo recibieron placebo. En conclusión, aunque no existen diferencias clínicas entre los diferentes tratamientos evaluados, se vio que hubo mejoría clínica significativa desde el día 14 de tratamiento. Las células que disminuyeron significativamente en ese grupo que recibió tratamiento habitual estandarizado, y disminuyeron también las CD103 en aquellos que recibieron placebo. No existieron correlaciones significativas entre los valores clínicos e inmunológicos de ambos grupos, lo que significa que las determinaciones hechas no fueron biomarcadores sensibles de actividad clínica. Sin embargo, con las alteraciones inmunológicas que se observaron, concluimos que este estudio, con un seguimiento clínico mayor o de mayor tiempo, y con el retiro de los medicamentos que se observara si existe mejoría o no del tratamiento con factor de transferencia. Gracias. Muchas gracias. Ahora llamamos a la doctora Carmen Lugo Álvarez, de la Unidad de Especialidades Médicas del Hospital Central Militar Sedena. Presenta su trabajo, criterios dermatoscópicos del carcinoma vasocelular en la Unidad de Especialidades Médicas. Buenos días a todos. Les presento el trabajo titulado Criterios dermatoscópicos del carcinoma vasocelular en la Unidad de Especialidades Médicas. Sabemos que el carcinoma vasocelular es un tumor de la piel de crecimiento lento de tipo epitelial maligno y que afecta predominantemente a personas de mediana edad y piel clara. En cuanto a la epidemiología de esta neoplasia, en el 2011 en el Hospital General de México encontramos un aumento de estas neoplasias en personas menores de 40 años de edad, y nos reportan también un incremento en el sexo femenino. En estos pacientes no se detectó ninguna enfermedad de importancia y
y encuentra o nos reporta además varias literatura que el carcinoma vasocelular se ha vuelto un problema de salud pública mayor, por lo que es importante realizar el diagnóstico diferencial de estas neoplasias. Sabemos que la dermatoscopía es una herramienta de diagnóstico con el impacto clínico más alto y esta se define como una herramienta de diagnóstico que nos permitirá la visualización de características morfológicas que no son visibles a simple vista y que van a mejorar el diagnóstico clínico de casi todas las lesiones pigmentadas. Sin embargo, se ha encontrado que tiene una utilidad importante también en el diagnóstico de lesiones que no son pigmentadas. Bueno, para esto, en carcinoma vasocelular pigmentado, sabemos que Menzies y colaboradores determinaron la sensibilidad del 93% y especificidad del 89% para un método que nos va a dar una aproximación diagnóstica importante, y este consiste en la presencia de un diagnóstico negativo, por así decirlo, que es la ausencia de red de pigmento, más uno de los siguientes que están aquí enlistados, y son las telangiectasias ramificadas, la presencia de grandes nidos ovoides, los múltiples glóbulos, las áreas en hojas de arce, las áreas de enredad radiada y la ulceración. En cuanto al CBC pigmentado, la frecuencia de estos criterios se ha determinado y se las enlisto en esta tabla en una orden decreciente de frecuencia, y bueno, la ausencia de red de pigmento se encuentra hasta en el 97.2% de este tipo de neoplasias. Ahora, para carcinoma vasocelular no pigmentado, aún no tenemos criterios dermatoscópicos que estén bien establecidos en cuanto a una sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de estas neoplasias. Sin embargo, la ausencia de red de pigmento más la presencia de estructuras vasculares y la ulceración nos pueden orientar mucho a este tipo de neoplasias. Argenziano y colaboradores encontraron en un estudio de tumores no pigmentados la presencia de telangiectasias ramificadas en el 82% de los casos de carcinoma vasocelular. Se han descrito además características dermatoscópicas adicionales, las cuales se reportan hasta en un 26% de los casos, y estas están enlistadas. Telangiectasias finas cortas, las pequeñas erosiones múltiples que habitualmente se tienen que encontrar en la periferia de la lesión, las estructuras concéntricas, que son estructuras pigmentadas y que van a tener un centro más oscuro rodeadas de un halo un poco más claro, los múltiples puntos azul-gris. Y bueno, con estos datos nosotros nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cuál será la frecuencia de los criterios dermatoscópicos de carcinoma vasocelular en la unidad de especialidades médicas en el periodo comprendido de abril a septiembre del 2013? Nuestro objetivo, determinar la frecuencia de estos criterios dermatoscópicos en nuestra institución, y nuestros objetivos específicos, determinar las características globales en cuanto a pigmentado o no pigmentado de esta neoplasia en nuestra población de estudio, la frecuencia de los criterios dermatoscópicos del CBC de acuerdo a las características globales, la frecuencia de otras características dermatoscópicas adicionales en nuestra población y la frecuencia de otras características dermatoscópicas adicionales según la variante clínica de carcinoma vasocelular. Evidentemente también las características demográficas de la población que estudiamos. Se incluyeron todos los pacientes que tuvieran diagnóstico corroborado de forma histopatológica de carcinoma vasocelular en nuestra institución del periodo comprendido del 1 de abril al 30 de septiembre del 2013. Se evaluaron mediante o tuvieron una valoración dermatoscópica con dermatoscopio DermLight 2 y se registraron los criterios dermatoscópicos así como otras características dermatoscópicas adicionales. Se incluyeron todos los pacientes con diagnóstico histopatológico corroborado de CBC y se excluyeron aquellos pacientes que no tuvieran este diagnóstico y que además presentaran lesiones tan extensas que no pudieran ser evaluadas con el diámetro del dermatoscopio. El método estadístico que utilizamos fue el método de la chi cuadrada. En cuanto a nuestros resultados, evaluamos un total de 32 pacientes. De estos 32 pacientes, un 9% presentaban más de una lesión, por lo que estudiamos en total 35 lesiones de carcinoma vasocelular. La distribución que tuvimos nosotros en cuanto a la edad, el mayor grupo lo encontramos en aquellos mayores de 70 años de edad, con una media de edad de 70.6 años. El paciente más joven tuvo 36 años y el mayor de 93 años. Aquí es importante mencionar que un 6%, nada despreciable, tuvo menos o igual a 40 años. La distribución por género fue más frecuente en pacientes femeninos, hasta en el 56% de los pacientes. La topografía más frecuente fue la cabeza con un 86% y de esta la más afectada fue la punta de la nariz con un 29%. La forma o la variante clínica más frecuente fue la nodular, una imagen de un paciente nuestro del estudio, y seguida de la variante superficial con un 14%. La variante histológica más frecuente fue la
medida de la variante superficial con un 8%. Y en cuanto a las características globales de estas neoplasias, en nuestro estudio encontramos un porcentaje importante de lesiones pigmentadas con un 37% contra un 63% de no pigmentado, que predomina aún este patrón. Y bueno, en cuanto a los criterios específicos dermatoscópicos para diagnóstico de carcinoma vasocelular, es importante mencionar que del carcinoma vasocelular pigmentado, el 100% de nuestros pacientes presentaron el criterio negativo más uno de los 6 que deben ser positivos, y en los carcinomas vasocelulares no pigmentados solo 87% presentaron este patrón. Si nosotros observamos la gráfica, la frecuencia que presentan estos criterios en las lesiones no pigmentado y pigmentado parece que lleva el mismo orden. Sin embargo, la frecuencia mediante el método de chi cuadrada hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la frecuencia de estos criterios. El patrón clásico, que se ha denominado así por algunos autores, se presentó en el 40% de los casos y el 60% tuvo un patrón no clásico. Esto quiere decir que el 60% de nuestros pacientes presentaron una característica adicional dermatoscópica de carcinoma vasocelular. Estas características adicionales que ya hemos mencionado las tenemos en esta gráfica, y esta es la frecuencia con las que las encontramos en nuestra población de estudio. El área rosa blanquecina fue la que predominó con un 40%, las telangiectasias finas cortas con un 29%, seguidas de múltiples erosiones pequeñas, y en menor o mucho menor medida las estructuras concéntricas y los puntos azul-gris. Ahora, la distribución de estas características adicionales dermatoscópicas, dependiendo de la variante superficial y nodular, como vemos en la gráfica, es muy importante mencionar que las telangiectasias finas cortas predominaron con un 80% en la variante superficial, el área rosa blanquecina con un 40%, y en último lugar las múltiples erosiones pequeñas en un 20%. En la variante superficial no detectamos ninguna estructura concéntrica ni puntos azul-gris. Esta es una imagen dermatoscópica de un paciente con carcinoma vasocelular superficial, en el que podemos ver esas otras características adicionales, la presencia de esas erosiones pequeñas y la presencia de algunas telangiectasias finas. Creo que es la imagen. Bueno, en cuanto a nuestra discusión, nosotros encontramos algo similar a lo reportado en la literatura. En nuestro estudio la media de edad fue de 70.9 años, sin embargo el 6% presentó menos o igual a 40 años. Fue predominantemente en el sexo femenino, que es lo que nos marca la literatura, es la tendencia a afectar mujeres de esta neoplasia, y la topografía fue la misma. La variedad pigmentada, según la literatura, ocurre en 6.7 a 8.5% de los casos a nivel mundial. Sin embargo, en nuestro país sabemos que esta puede tener una incidencia de hasta el 20%. En nuestro estudio nosotros encontramos una frecuencia incrementada hasta el 37% comparado con la literatura. Según el método de Menzies, está muy establecida ya la sensibilidad y especificidad para carcinoma vasocelular no pigmentado. En nuestro estudio encontramos pigmentado, el 100% de los CBC pigmentados presentaron el criterio negativo más alguno de los 6 criterios positivos. Para carcinoma vasocelular no pigmentado no hay algún método aún validado o no se ha establecido la sensibilidad y especificidad de este método. Sin embargo, lo que nosotros podemos reportar es que en nuestro estudio los CBC no pigmentados presentaron el 87% de este método, y se ha reportado, según la literatura, que los vasos saborizantes en el 82% de los carcinomas vasocelulares no pigmentados es un dato importante a considerar para hacer el diagnóstico de estas neoplasias. En nuestro estudio encontramos un 47% hallazgo dermatoscópico. En esta tabla les resumo los resultados o la discusión, y podemos ver esa diferencia que existe de los vasos arborizantes en carcinoma vasocelular no pigmentado, y que estas 3 hallazgos dermatoscópicos son importantes y nos pueden orientar de forma importante para carcinoma vasocelular no pigmentado. Y mencionar además que entre estos dos en nuestro estudio existió una diferencia estadísticamente significativa. Se han propuesto criterios o características dermatoscópicas adicionales para el diagnóstico de carcinoma vasocelular, algunos lo han denominado como patrón no clásico, y reportan que se presenta en un 26% de los casos. Nosotros lo encontramos hasta en un 40% de los casos, y en esta imagen es importante destacar la presencia de telangiectasias finas cortas en 80% de los carcinomas vasocelulares de tipo superficial en nuestro estudio. Nuestras conclusiones: bueno, la dermatoscopía es una herramienta de diagnóstico útil para el carcinoma vasocelular.
En carcinoma vasocelular pigmentado está muy bien establecida la especificidad y la sensibilidad. Esto no es así para carcinoma vasocelular no pigmentado, y en nuestro estudio hubo una diferencia estadísticamente significativa de la frecuencia de los criterios dermatoscópicos para carcinoma vasocelular pigmentado y no pigmentado. Requerimos más estudios que nos puedan dar esa sensibilidad y especificidad para los mismos. Para carcinoma vasocelular no pigmentado es importante tener en mente las características dermatoscópicas adicionales que no son poco frecuentes, se reportan en un 26%, nosotros las encontramos en un 40%, y en algunos casos puede ser el único dato orientador. Y bueno, considerar la relación de estas otras características dermatoscópicas adicionales con las variantes específicas, como es el caso de la variante superficial. Gracias. Muchas gracias. La última ponente de este bloque es la doctora Ana Ivette Quintos Ramírez, del Hospital de Especialidades Dr. Antonio Fraga, del Centro Médico Nacional La Raza, y su trabajo evaluación de Papa Nicolau de cervix en pacientes con pemphigo vulgar y pemphigo seborreico.